106.5. 7:42 minutos. El documento al que me refería, es decir, lo que permite que un banco que otorga una cesión de crédito se cobre automáticamente tan pronto se le paga a ese contratista lo que tiene cubicado o se le abona parte de lo que tiene cubicado. Lo que ha mediado entre el banco y él para el otorgamiento de esa línea de crédito se llama cesión de deuda. Es decir, yo te he firmado un documento mediante el cual te cedo el cobro de esa deuda que tienen contratada conmigo. Entonces, no hay una cosa más segura para un banco que eso, cuando pues se hace como se hace con todos los procedimientos del lugar. Dígamelo a mí, que he buscado línea de crédito y para algunas actividades. Entonces, vamos a continuar con los comentarios. Marilena Núñez, son las 7:43 minutos. Gracias, Julio. Muy buenos días a todos. Hoy 30 de mayo, un día muy importante para nosotros los dominicanos. Un día como hoy se inició el fin de una dictadura de 3 décadas, el inicio de construir una sociedad democrática en la cual podamos vivir en libertad. Lo hemos logrado, con algunas imperfecciones, algunas debilidades, pero vamos caminando. Y eso hay que celebrarlo. Pero tenemos tareas pendientes. Hoy, en el 2019, escojo hablar de algo que no nos permite esa libertad absoluta, y es la desigualdad. Y sí, me elijo hoy referirme a esa orden departamental del Ministerio de Educación. Comienzo diciendo que voy a opinar. En mi comentario de hoy no voy a informar de manera objetiva, no. Voy a opinar, estoy a favor, apoyo en un 100% esta orden departamental por la causa en sí misma y porque confío en personas como el ministro de Educación y los funcionarios que están a cargo de esta misión. Son personas transparentes, íntegras, se manejan con ética y presentan el plan tal cual es. Me parece muy penoso que representantes de la iglesia y de otros sectores quieran manipular, mentir, distorsionar la verdad, desinformar, diciendo que hay interés de promover la homosexualidad, generar lesbianas, gays, transgéneros, transexuales. Nada que ver con esto. Yo tengo respuestas que me dio el ministro de Educación ante las preguntas que surgen con toda esta discusión. Yo le preguntaba al ministro, ¿esto es ideología de género? Y él me respondió, y yo, para no interpretar, voy a leer sus respuestas. Yo le pregunté al ministro lo que planteaba Eury y otras personas, ¿y por qué no convocaron a otras instituciones como asesoras? Y tengo la respuesta del ministro. Y también le planteé al ministro lo que han planteado algunos. ¿Cuál es el organismo correspondiente que va a evaluar ese diseño que se va a hacer de la política de género? Entonces, miren, eso da pena. Yo creo que todo el mundo sabe que uno de los mandamientos es no mentir, no mentirás. Y se está mintiendo con esto. Decir que lo que se quiere es promover la homosexualidad, por favor. Que aquí podría pasar como en algunos países, que le quitan a los padres la custodia de los hijos cuando no les permiten ser homosexuales y seguir con su preferencia sexual. Señores, aquí lo que hace falta es que la familia se haga responsable de los hijos. Eso no es una amenaza, que le quiten la custodia de los muchachos. Que puedan presentar algunos casos en determinados países con nombre y apellidos, que le quiten a los padres por abusar, por golpear, por atacar a sus hijos, por su preferencia sexual. O sea, esos casos pueden existir. Pero de eso no es que habla la orden departamental del Ministerio de Educación. Algunos dicen, no, que aquí no hay desigualdad, que aquí hay igualdad, que aquí hay muchas mujeres estudiando, muchas mujeres graduándose con honores. Aquí hay desigualdad.
les invito a visitar cualquiera de nuestros barrios. Y ustedes no tienen que andar mucho para encontrarse esa niñita que aunque vaya a la escuela, regresa a suapiar, a lavar, a cocinar, a cuidar a sus hermanitos. Y los varones en el play jugando o en el colmadón hablando con los amigos. Ustedes no tienen que andar muy lejos. Váyanse a Villa de los Almácigos. Recuerden que el ayuntamiento declaró Día de Regocijo Nacional cuando pusieron en libertad al alcalde acusado de violar a una niña menor de edad. Él se llevó una niña de 14 años y la sociedad allá veía como algo normal que esa niña de 14 años estuviera con ese viejo. Eso es libertad, eso es igualdad. Aquí los hombres ven como algo normal la trata de personas, la explotación sexual de mujeres, que se tenga mujeres en un régimen de esclavitud, porque eso es una estructura del crimen organizado a nivel internacional, que se les acusa de muchísimos delitos. Pero hay un hombre que paga por unos minutos de placer, recibe placer y por eso justifica esa trata de personas y esa explotación. Entonces estamos hablando de respetar los derechos de la mujer. Hay mucho que hacer. ¿Y qué es lo que se busca? Igualdad de derechos y oportunidades y vivir en armonía. Si acaso hay feministas extremistas que quieren competencia y tirantes, que no lo estoy diciendo yo, lo dicen otros, de eso no es lo que se trata. Es vivir en armonía, aprovechar los talentos de ambos géneros y así el país se desarrolla. Entonces le hice al ministro Antonio Peña Mirabal las siguientes preguntas, muy concretas y como lo iba a leer, fueron muy precisas. ¿Podemos decir que es ideología de género lo que se va a diseñar según la orden departamental citada? Y su respuesta fue, es política de género, que se sustenta en corregir las desigualdades e inequidades y mejorar la calidad educativa. Desde el MINER, el Ministerio de Educación, no trabajamos la ideología de género. Esta es una afirmación categórica del ministro de Educación. Desde el Ministerio de Educación no se trabaja la ideología de género. Así que dejen de mentir, por favor, y de distorsionar la verdad. Segunda pregunta, ¿por qué no se incluyeron a otros sectores como asesores, además del Ministerio de la Mujer y los centros de la UAS y el INTEC? Porque es un componente técnico cuyos actores principales son las instancias del MINER, el Ministerio de Educación, que constituyen la unidad operativa. Están los dos viceministerios citados en la orden. Las otras instancias son asesoras. Con el diseño metodológico se inicia un proceso de consulta de todos los actores del sistema. Hasta ahí la respuesta del ministro. Y yo me pregunto si la diputada X va a presentar un proyecto, ¿invita a vistas públicas antes de elaborarlo? ¿O se reúne con la gente que le pueda asesorar, busca la información, desarrolla el anteproyecto de ley y luego vienen las vistas públicas escuchando a todos los actores que tienen que ver con ese tema? Pero si tú no tienes nada elaborado, ¿de qué vas a preguntar? ¿Sobre qué vas a oír opinión de los demás? Esto lo agrego yo. Y la tercera y última pregunta que le hice al ministro de Educación, una vez diseñada esta política de género, ¿cuál es el órgano correspondiente que se encargará de su aprobación e implementación? Porque al finalizar la orden se dice que el organismo correspondiente se encargará de su aprobación e implementación, pero no lo define en la orden. Y él dijo, la aprobación la hace el Consejo Nacional de Educación y la implementan las diferentes instancias institucionales. Entonces, antes de que las instancias institucionales del Ministerio de Educación la implementen, tiene que ser aprobado por el Consejo Nacional de Educación. Y ahí están representados todos los sectores. Entonces, no hay de qué preocuparse. No hay, eso es asustarse de un cuco, de un fantasma que no existe. Claro, uno entiende, se le saca provecho a un patriarcado donde durante mucho tiempo tú has tenido hombres como pastores manejando a ovejas, a mujeres sumisas
y virtuosas. A eso se le saca ventaja y a perder eso, a eso es que se le teme. Conversé ayer también con la coordinadora académico del Centro de Estudios de Género del INTEC, de Cire del Rosario, porque yo decía, yo no voy a estar defendiendo una orden departamental si detrás lo que se quiere es incluir esa ideología de género. Digo, déjame chequear bien cuál es la línea del Centro de Género del INTEC. Y le pregunté igual, me dice, no es lo mismo. Una cosa es política de género y otra cosa es ideología de género. ¿Y qué estamos trabajando ahora? La política de género. Y dice, tenemos un atraso de 20 años. Todo eso está reflejado en la Constitución, en nuestras leyes, en los acuerdos. Y desde los primeros 5 años de la década del 90, la Iglesia está protestando, satanizando algo desde que se le habla de la categoría de género. Y dice, les preguntaba, ¿y por qué hace falta? Hay muchos que dicen que no, que en el aula hay igualdad de derechos para niños y niñas. Y fue categórica al decir, la violencia es consecuencia de la desigualdad. Y eso está en el estudio más reciente sobre este tema de género en educación de la UNESCO, estudio que tengo y que estuve leyendo, y todos los estudios que se han hecho. Dice, tenemos un retraso, y ella exhorta a los líderes de la Iglesia a que ejerzan su influencia entre sus seguidores y no pretendan imponer esto en el Estado. Y finalmente me voy a referir a las declaraciones del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, que apoya esta orden departamental, dice que viene a impulsar las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que recuerda que lo establecido ahí es lo que dice la Constitución, la Ley Orgánica de Estrategia Nacional de Desarrollo y los convenios internacionales, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Convenio de Montevideo sobre Población y Desarrollo, de los cuales el país es signatario. Finalmente, Isidoro Santana, a través de una nota de prensa, fijó su posición, dice que es una vergüenza que pese a la República Dominicana ser uno de los países más exitosos en el desarrollo, cuando se mide por el crecimiento del producto o la estabilidad macroeconómica, hasta ahora ni la educación formal, ni la formación familiar, que ahora algunos creen que hay que preservar a toda costa, han evitado que el país manifieste indicadores parecidos a los del África subsahariana cuando se mide el desarrollo por aspectos como mortalidad materna e infantil, embarazos en adolescentes, matrimonio a edad temprana y violencia contra la mujer. Cosas que se proponen prevenir en lo adelante. Entonces, finalizo, Amaury, recordando, ideología de género no es igual, no es sinónimo que política de género. Sí hay desigualdad de género en el país y necesitamos que se aplique lo establecido en la orden departamental. Solo una pregunta en base a lo que has planteado. Decías que apoyas esa orden departamental porque confías en el ministro. La pregunta es la siguiente: los que cuestionan por cualquier razón esa orden departamental, ¿no confían en el ministro? Parece que no. ¿Tú sabes por qué? Te digo por qué. Porque le están atribuyendo algo muy diferente. En ningún momento en esa orden se habla de ideología de género. Entonces, diferir, pero te pregunto, diferir de una disposición, diferir de una, porque estamos llegando a un grado de intolerancia tal que diferir de una disposición es no confiar en un ministro. Es decir, tú no puedes confiar más en ese ministro que lo conozco y meto mi mano en candela por él. Te digo una cosa. Ahora, que yo tenga diferencia con eso, no quiere decir que yo no confíe en él. No, es que eso es muy distinto. Julio, o no humano, puede equivocarse, bien, claro, como o se no me expliqué bien. No, pero usted dijo, yo la apoyo porque yo confío en el ministro. Entonces, el que no apoya la orden, el silogismo es, el que no apoya la orden departamental, no confía en el ministro. No me entendiste y por favor no digas cambio y fuera para que me permitas aclarar. No, te lo voy a decir. Nunca yo me llevo una idea de nadie, y menos en un debate. Un sacerdote puede decir que no está de acuerdo con el aborto, cuando pero te pregunté por lo del ministro, es decir, diferir de una orden departamental. Julio, ¿tú me dejas hablar? Perfecto. Si un sacerdote dice, no estoy de acuerdo con el aborto cuando es producto de incesto,
y un funcionario dice, yo sí, ahí hay diferencia y ahí no se está poniendo en duda nada. Pero ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que las iglesias están diciendo que el ministro de Educación está introduciendo ideología de género y está diciendo que es una política de género. Y eso es una falsedad, y eso es mentir, y eso es manipulación, y eso no es justo. Y por eso yo digo, yo creo en el ministro. ¿A qué me refiero? Ustedes pueden diferir, sí, pero no inventen lo que no está en esta orden departamental. El ministro de Educación sería incapaz de decir, vamos a trabajar con equidad de género e introducir la promoción de homosexuales. Y eso es lo que pretenden decir las iglesias con ese documento, que aquí lo que se pretende es promover los homosexuales, las lesbianas, transgénero, transexuales, cambiar toda la tradición familiar de la República Dominicana. Eso es falso y eso es desconfiar de ese ministro, Julio. Bueno, pues está bien, ya yo lo sé, es decir, diferir. No, Julio. No, diferir. Es diferir. Es que yo no tengo la menor desconfianza en el ministro, la menor. ¿Y por qué le atribuyes cosas que él no ha dicho? No, yo no le atribuyo, usted no me ha escuchado a mí decir ninguna de esas cosas. A mí no ponga cosas en mi boca que yo no he dicho. Ideología de género. No, yo no he dicho, yo no he dicho que estamos hablando de introducción homosexual, yo no he hablado de eso. Usted, al que lo haya hablado, usted se dirige, no a mí, pues entonces, yo no he dicho eso. La iglesia habló de ideología de género. Bueno, pero la iglesia... El ministro no apoya ideología de género. La iglesia lo que dijo... No, lo que estoy diciendo, espérate, porque una cosa es que tú tengas diferencia, que tú tienes una visión totalmente distinta, pero si estamos llegando a un país de tal intolerancia... No, la intolerancia la tiene la iglesia. Que criticar una disposición o no estar de acuerdo con ella. Usted dijo, yo confío en él. Yo confío en él y sin embargo cuestiono esa orden departamental. Óyeme, confío en que lo que él dice es la verdad. Yo puedo diferir del ministro de Educación, pero nunca desconfiar que él está diciendo una cosa y haciendo otra. Las iglesias están diciendo, el ministro está vendiendo equidad de género y quiere introducir ideología de género. Eso es distorsionar, eso es manipular y eso es mentir. Y no es justo. Eso es un pecado. No, pero también, cambio fuera, vamos a dejar.